Dios les bendiga a todos. Que este tema de hoy nos sirva para entender y comprender muchas verdades que no se predican. Sin embargo, me atrevo a predicártelo para que el enemigo no te gane o no nos gane ventaja en nuestra vida personal. Vamos a estudiarlo hoy. Vamos a leer un texto bíblico. Juan 8:32. Lo leemos todos juntos y decimos: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Así como estamos de pie, vamos a inclinar el rostro y vamos a pedir a Dios su ayuda. Bendito Dios, Padre, gracias. Yo te ruego toda la facilidad, mi Dios. El ejemplo o los ejemplos, sabiduría, gracia, mi Dios, para entender lo que muchas veces se predica, Señor Jesús. Ayúdanos que hasta el más pequeño pueda entender esto que se va a hablar hoy, Señor Jesús. Ayúdanos. En el nombre de Jesús, gracias. Amén, mi Dios. ¿Qué me dice la Biblia? Que llegaría el momento en que conoceremos la verdad. Como principio de lo que vamos a estudiar hoy. Mucha gente está trabada. Cuando muchas veces la Biblia nos habla de la creación de Adán y de Eva. Y la gente se pregunta, bueno, ¿y cómo es que hubo la multiplicación? Algunos dicen, bueno, es que cuando sacaron a Adán y a Eva, al sacarlos, ahí había otras gentes, las cuales se unieron y por eso se multiplicaron. Y hay una multitud de mentalidades que muchas veces así lo creen, pero bases bíblicas. Nos damos cuenta que son muy pocos los que logran comprender esta verdad. Y acá dice que conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Te voy a hablar de los primeros 2500 años de Adán a Moisés. O sea, antes que Dios le diera las leyes a Moisés, la Biblia nos enseña lo siguiente. De Génesis 1 a Génesis 6, ya hay 1500 años. Eso es lo que la gente no logra entender. Lee capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, leyó todo el libro de Génesis, leyó Éxodo, y no entendió nada. Cuando Dios decide destruir a esta humanidad, porque el pecado se había multiplicado en grande manera, Dios le habla a Noé cuando tenía 500 años Noé. Y estamos hablando que cuando Noé tenía 500 años, ya de Adán a Noé, 1556. Y el diluvio viene en el año 1656. Y a veces no nos damos cuenta de la distancia de los años que pasan. Yo quiero hablar de los primeros 2500 años. De Adán a Noé, al diluvio, 1656. De Adán a Abraham hay casi 2000 años. De Adán a Moisés hay casi 2500 años. Donde nos damos cuenta cómo se multiplicó la humanidad. ¿Cómo se multiplicó la humanidad? Pues nosotros estamos acostumbrados de que una persona no se debe casar con su hermano, o con su hermana, o con su prima, porque así estamos enseñados. Pero en el principio de la humanidad no era así. Punto número 1. Los hombres podían tomar a su pareja o unirse para vivir con los de su propia familia, incluyendo a sus propias hermanas, sin que en ellos existiera el pecado. Cuando Dios le da la ley a Moisés, ya habían pasado 2500 años. Bueno, en ese lapso donde Dios no le había dado ley, sino que más bien la conciencia, cada quien podía tomar a su hermana, a su prima, a su tía, a su parentela, podían sacarlas a vivir, casarse, y no había ningún pecado. Por eso es que cuando alguien dice, ¿y de dónde tomó esposa Caín? Pues ¿de dónde más las va a tomar? ¿Las tuvo que haber tomado? ¿De dónde? ¿De dónde las habrá tomado? De sus propias hermanas. Pues si no había otras. De sus propias hermanas las tuvo que haber tomado. Número 2. Es allí donde muchos se quedan trabados o desconcertados preguntándose, ¿de dónde sacó esposa Caín? ¿Y cómo es que se multiplicó la humanidad hablando desde el principio de la creación? Pues si me está hablando la Biblia, o me está diciendo Dios que solamente creó a Adán, y de Adán formó a Eva, pues automáticamente tuvieron que casarse con sus hermanas. Y la Biblia no nos dice que sea pecado.
¿Por qué no era pecado? Porque la ley vino ¿a los cuántos años? A los 2500 años. Cuando Dios le habla a Moisés habían pasado 2500 años. Entonces, ¿con quién se casaron o con quién se casó Caín? Tuvo que ser con su hermana. Vamos a la historia. Hay un historiador que se llama Josefo. Vivió casi en los tiempos de Jesús, aproximadamente en el año 37 después de Cristo. Este historiador, Josefo, dice, el número de los hijos de Adán, según lo que dice la antigua tradición, Adán tuvo 33 hijos y tuvo 23 hijas. Puede ser verdad, pero también puede ser que no sea verdad. ¿Quién lo escribió? Un historiador que se llamó Josefo, que vivió en el año 37 después de Cristo, más o menos en los tiempos de Jesús. Y la historia judía piensa esto. Pero vamos a la realidad. Apenas en la generación pasada, nuestra generación pasada, de hace 40, 50, 60 años, los matrimonios llegaban a tener hasta 15, 20, 25 hijos de una sola mujer. Y es que solamente vivían 70 u 80 años. Claro, algunos vivían más. Digo esto en comparación con lo que se vivía en los tiempos de Adán, que Adán vivió 930 años. Si en la generación pasada las madres, las mamás, ¿hasta cuántos hijos tenían? Digo, ¿es verdad o no es verdad? ¿Cuántos hijos tiene usted? 15 hijos. Gloria a Dios, se veía como algo normal. ¿Cuántos hijos tiene usted? Tengo 18, tengo 20. Ah, qué bueno. Se veía como algo normal. Tengo 25 hijos. Se veía como algo normal. ¿De qué estoy hablando? ¿De hace siglos? No, en la generación pasada. Todavía esto acontecía, y es que, vuelvo a aclarar, las mamás vivían 70, 80 años, algunos 90, algunos 100, pero si en 100 años o en 80 años tenían 15, 20, 25 hijos, eso quiere dar a entender que si Adán vivió 930 años, digo, ¿no es aceptable lo que dice la tradición judía? Que tuvo 33 hijos y 23 hijas. ¿Sí es aceptable? Claro que sí. ¿Es aceptable lo que dice este historiador? Conforme a la costumbre judía. ¿Por qué? Porque si el hombre y la mujer lograban tener 20 y tantos hijos en 70 años, imagínense 900, 930, 950, 900... El que vivió más, ¿cuánto vivió? ¿A quién se le considera el hombre más viejo? Es muy conocido. Matusalén. ¿Y vivió? Vamos a verlo. 5:27 de Génesis. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Se le considera el hombre más viejo. Pero ya que estamos en Génesis, vamos a ver Génesis capítulo 5, versículo 3. Vamos a ver. Vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años. Y aquí dice, y engendró hijos y también hijas. Cuando muchas veces no leemos esto, a veces creemos que Adán solamente engendró a Caín, a Abel y a Set. Pero no es verdad. La Biblia dice que engendró hijos y engendró hijas. 5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. ¿Cuántos hijos habrá tenido Adán? Alguien dice solamente 3. No, solamente 3. Habla la Biblia porque Caín mató a Abel. Y tuvo que hablar la Biblia de él porque es algo importante. Y también habla de Set. ¿Por qué habla de Set nada más? Porque también es algo importante. ¿Por qué no habla de todos sus hijos? Porque no cabería en toda la Biblia. Entonces, sí es aceptable, conforme dice este historiador, que posiblemente no hay una seguridad, que Adán y Eva
según lo dice la antigua tradición, tuvo 33 hijos y 23 hijas en 930 años que Adán vivió. Ahora sí se nos viene a la mente. ¿A quién tomó Caín por mujer? ¿Verdad que queda claro así? ¿A quién tomó Caín por mujer? Tuvo que haber tomado a una de sus hermanas. Pero alguien dice, pero Caín ya estaba grande. Sí, cuando Caín ya tenía 20, 30, 40 años, sus hermanitas ya tenían lo similar. 15, 20, 25, 30 años también. Entonces, Caín tomó una de sus hermanas. Para que ella se quite de la mente de dónde habrá tomado Caín esposa. A lo mejor una del espacio vino y creo que esa tomó, o cuando cayeron en pecado, seguramente había otra creación en la tierra, y tomó una mujer de allá del mundo y se multiplicó la humanidad. Tiene que haber bases sólidas. Cuando alguien nos pregunta de dónde tomó mujer Caín, de sus propias hermanas. Pero es que es pecado. No había ningún pecado, porque la ley vino hasta el año 2500, cuando Dios se la dio a Moisés. Vamos a ver ahora Génesis 9, versículo 18. Dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé. Y de ellos fue llena toda la tierra. ¿Cómo se llamaron los hijos de Noé? Sem, Cam y Jafet. ¿Cuántos se salvaron en el arca? 8 personas se salvaron en el arca. ¿Quiénes fueron? Noé, su esposa, Sem, su esposa, Cam, su esposa, y Jafet y su esposa. ¿Cuántos se salvaron? 8 personas. Pero aquí me dice que con estas 8 personas se llenó también la tierra. La pregunta es, si Sem tenía a su esposa, Cam tenía a su esposa y Jafet tenía a su esposa, los hijos de estos, ¿de dónde tomaron mujer? ¿No es exactamente lo mismo que pasó con Adán y Eva? ¿De dónde habrán tomado esposa los hijos de Sem, de Cam y de Jafet? Todo estaba destruido por medio del diluvio. Solamente quedaron 8 personas. Se vuelve a repetir lo mismo. Los hijos de Sem tomaron esposa de sus propias hermanas o de sus primas. ¿Era pecado? No, no era pecado. ¿Por qué no era pecado? Porque estoy hablando que cuando el diluvio vino estaban en el año 1656 y la ley vino hasta el 2500 en Moisés. Quiere dar a entender que no había pecado. Por si alguien dice, es que tomaron a sus hermanas y están en pecado, no había ley. Ellos pudieron haberla tomado sin que existiera el pecado en sus vidas. Se vuelve a repetir la misma historia y las mismas preguntas. ¿De dónde tomaron mujeres los hijos de Noé? Y la respuesta es, ellos tomaron a sus mismas hermanas, o primas, o tías, etc. ¿Se entiende hasta allá? Seguimos entonces. Vamos a hablar de Génesis 11:29. Vamos a ver en Abraham ahora. Ya no en Noé, ahora en Abraham. Génesis 11:29. Dice, y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Vamos a aclarar primero. El nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram. ¿Quién es Aram? Aram, Nacor y Abraham eran hermanos. Se murió Aram, Milca, Lot e Isca eran hermanos. Quedaron huérfanos porque se murió Aram. Entonces, Nacor toma a Milca. Milca es hermana de Lot, hijo también de Aram. ¿A quién tomó por esposa? ¿A su sobrina? Tomó a su sobrina por esposa. Vamos a ver a quién tomó Abraham. Abraham, según aquí nos dice que tomó a Sarai. Vamos a ver Génesis 20:12. Dice, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre,
mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. ¿De quién nos está hablando aquí? Nos está hablando de Abraham. Y no se está explicando, o le está dando una explicación al rey de Egipto. Porque el rey de Egipto quería a la mujer de Abraham. Y acá le dice, y a la verdad también es mi hermana. Y aquí nos aclara quién es esa hermana. Es hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Y la tomé por mujer. El padre de Abraham posiblemente tenía 2 mujeres. O 3, no lo sé. Pero nos habla de que tenía otra mujer. Y nos habla de que esta Sara era hija de la otra mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Y la tomé por mujer. Se casó con su hermana, o más bien hermanastra. Pero no nos dice que hayan pecado. ¿Por qué no pecaron? Porque no había ley. No había ley que los condene, que les diga, no hagas tal cosa. Y allí entendemos cómo con mucha claridad nuestros antepasados, partiendo desde Adán, cómo es que se multiplicaron. Vamos a ver ahora en Isaac, Génesis 24:3. Dice, y te juramentaré por Jehová Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre las cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. ¿Qué le estaba pidiendo a Abraham? Yo ya estoy viejo, ya estoy cansado, mi hijo Isaac no se ha casado, pero yo no quiero que tome mujer de esta nación de los cananicas. Quiero que tú me prometas que vas a ir hasta donde está mi parentela y me traigas por mujer una mujer para mi hijo Isaac. ¿Y lo hizo el siervo? Sí. ¿Y trajo a la mujer el siervo? Sí. Vamos a ver el versículo 24. Cuando le preguntan quién es, vamos a ver qué responde ella. Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. ¿De quién me está hablando? ¿Cómo se llama la mujer de Isaac? ¿Alguien lo sabe? Rebeca. Amén. Rebeca es el nombre de la mujer de Isaac. ¿Quién viene siendo Rebeca? ¿Qué parentesco tiene con él? Isaac se casa con su sobrina Rebeca, hija de Betuel, hijo de Milca, esposa de Nacor, el hermano de Abraham. Vuelvo a repetir. ¿Con quién se casó Isaac? ¿Verdad que con una pariente? ¿Hubo pecado en Isaac? No, porque no había todavía la ley de Moisés. Vamos en otro. Vamos a ver en Jacob. Vamos a ver Éxodo, capítulo 1, versículo 1. Ahora vamos a hablar de Jacob. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Aquí nos va a hablar de los hijos de Jacob. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Versículo 5. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Sus hijos de Jacob, con sus familias, fueron 70. 70 en total. Capítulo 12, versículo 37. Dice, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de pie, sin contar a los niños. ¿Cuántas personas entraron a Egipto? 70 aproximado. ¿Cuántas personas salieron de Egipto? Como 600,000 hombres de a pie, sin contar a los niños. Y volvemos a la misma pregunta. Estas 70 personas, ¿de dónde agarraron esposas? De sus mismas familias. No las agarraron de Egipto, tampoco las agarraron de Canaán, tampoco la agarraron de los filisteos. Lo agarraron de su propia parentela, de su propia familia. Y de ahí se multiplicaron grandemente. Se nos quita ya la idea
¿Cómo se habrá multiplicado Adán y a Eva? ¿Queda claro? ¿Con bases sólidas? Tomó a una de sus hermanas porque no había ningún pecado, porque la ley vino hasta los 2500 años, cuando Dios se lo dio a Moisés. Claro. Vamos a ver ahora a Moisés, cuando vino la ley. Vamos a ver Levíticos 18:4. Dice: mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos yo, Jehová, vuestro Dios. 5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo Jehová. Versículo 6. Estoy hablando de Moisés. Cuando Dios le da la ley a lo que se le llama la ley mosaica, o lo que se le llama la Torá, a los 2500 años. Versículo 6. Ningún varón se llegue a pariente próxima alguna, para descubrir su desnudez, yo Jehová. Aquí ya me está hablando Dios, por medio de Moisés, de que está poniendo una regla, un orden, un estatuto, una ley, donde el hombre ya no podía, o no debería, ningún varón se llega a parienta próxima alguna, para descubrir su desnudez, yo Jehová. Es por eso que ahora nosotros conocemos esto, por eso es que había el enredo. Versículo 7. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. ¿De quién me está hablando? Me está hablando de que yo no puedo vivir. Vamos a quitarle la desnudez. Vamos a hablar claro. No podrás tener por esposa o por esposo a tu padre. No podrás tener por esposo o por esposa a tu madre. No las descubrirás. Es tu madre o es tu padre. No los descubrirás. Ah, se entiende mejor. Versículo 8. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Y vuelvo a cambiar las palabras. No te podrás casar o no podrás tener relaciones sexuales con la mujer de tu padre. Es la desnudez de tu padre. ¿De quién me está hablando? De la madrastra. Si el hombre, aparte de su mujer, tenía otra mujer, el hijo no podía tener ayuntamiento, no podía tener relaciones sexuales o no podía aún casarse con su madrastra. Es pecado. Versículo 9. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. ¿De quién me está hablando? De mi hermana y de mi media hermana. ¿Qué me está diciendo? A partir de este mandamiento que te estoy dando hoy, ya no te puedes casar ni con tu hermana, ni te podrás casar con tu media hermana. Seguimos. 10. La desnudez de la hija de tu hijo, o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. ¿De quién me habla? ¿Del nieto o de la nieta? A partir de hoy, ¿sabes qué? Antes se podían casar con los nietos o con las nietas. A partir de hoy, nadie se puede casar con su nieto o con su nieta, o no pueden tener relaciones sexuales con el nieto o con la nieta. ¿Por qué? Porque las naciones están practicando esto y el pueblo que yo he elegido ya no quiero que practique esto. Correcto. Versículo 12. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. ¿De quién me habla? Me está hablando de la tía paterna, de parte de papá. No la debo de tomar, o no se debe de tomar por mujer. Versículo 13. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. Y me está hablando de mi tía materna. 14. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer
del hermano de tu padre. Y aquí me está hablando de dos personas, de mi tío paterno, y me está hablando de mi tía política. 15. La desnudez de tu nuera no descubrirás. Mujeres de tu hijo, no descubrirás su desnudez. Bueno, aquí no tiene caso de preguntar. Nos está hablando de la nuera. Versículo 16. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. Es la desnudez de tu hermano. Y me está hablando de mi cuñado y también de mi cuñada. No se deben de tomar. 17. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás a la hija de su hijo ni a la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. Aquí me habla de la desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. Ya no se debe de hacer. Y luego dice también, no tomarás a la hija de su hijo ni a la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. ¿De quién me está hablando? Nieto o la nieta, pero hablando políticamente. Se casó el hombre y la mujer ya tenía hijos. El padre dice, como no es mi hija, me llevo a ella o me llevo a él. 18. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Por si alguien tomaba a la hermana y a la hermanita. Me gustan las dos. Con las dos quiero vivir. No se puede. Es una. 19. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. ¿Hasta de eso me habla? ¿Hasta de eso quiere Dios librarnos? ¿De qué me está hablando? De la costumbre que tienen las mujeres, y dice que el hombre no se debe de llegar mientras esté en su impureza menstrual. 20. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. A esto se le llama adulterio. Cuando un hombre se mete con una mujer del vecino, de la vecina, se le llama adulterio. Y cuando un hombre se mete con una mujer y cuando una mujer se mete con un hombre que no es esposo y que está casado, se le llama adulterio. 21. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. 22. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Y me está hablando del homosexual. De esas parejitas de hoy que pueden estar viviendo hombre con hombre y mujer con mujer. Aquí la Biblia me dice que yo no lo debo de hacer y que no se debe de practicar. 23. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él. Es perversión. Relación sexual con los animales. Es pecado. Que se practicaba en las naciones, pero que Dios quiere que en su pueblo no se practique nada de esto. 24. Si alguien cree que solamente esto es para el pueblo de Israel, aquí nos dice, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones. Nos está hablando de un corromper, nos está hablando de las naciones, y me está diciendo que Dios las echa de delante de vosotros. Eso me está dando a entender que aunque no somos judíos, pero somos gentiles, aquí nos damos cuenta que esto no es agradable para Dios. ¿Por qué digo esto? Porque alguien dice, es que estos mandamientos son para el pueblo de Dios. Bueno, se lo dio Dios porque quiere Dios que ese pueblo fuera su pueblo. Y cuando nosotros aceptamos y vivimos todo esto, nos convertimos también en hijos de Dios. Eso quiere dar a entender que esta porción bíblica es aplicable hasta el día de hoy. Por si hay alguno que muchas veces dice, es que es para el pueblo de Israel nada más, aplicable para el pueblo gentil, convertido a Jesús. 25. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra
vomitó sus moradores. 26. Guardad, pues, vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero, que mora entre vosotros. 27. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra, que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Eso quiere dar a entender que es hasta para el día de hoy. ¿Por qué te quise hablar de este tema? Porque la gente se está enamorando de sus primas, la gente se está enamorando de sus tías, la gente quiere volver otra vez como cuando en el tiempo pasado, pero claro, en el tiempo pasado no había ley, y ahora sí ya existe una ley que nos rige, a la cual tenemos que obedecer. ¿Obedecer quién? Los que quieren vida eterna. Así que, Dios les bendiga, y vamos a orar en el nombre de Jesús. Bendito Dios, Padre, muchísimas gracias por aclararnos esas grandes dudas que todavía tiene la humanidad, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre mío. Derrama tu gracia, derrama tu espíritu, y que tu nombre sea glorificado, mi Dios, porque para eso nos creaste, para glorificar tu nombre, Señor Jesús. Y muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén, mi Dios.